El relato que mi abuela me confió transcurrió en el lento descenso de la noche sobre la comarca. A veces la voz se le ahogaba en un llanto contenido y aniñado, mientras los ladridos de perros en la lejanía delataban el paso de caminantes perdidos en la oscuridad. ¿Está aún la caja en casa?, le pregunté al terminar. La caja a la que se refería, la que había llegado a ser conocida entre los nuestros, era de madera con un veteado profundo que da un origen muy distante en el tiempo. Y, sin embargo, en el silencio de la biblioteca, teniendo próximo el páramo, aquella caja suscitaba un instinto de prevención vigilante, ese estado de alerta que provoca la presencia de cualquier ofidio, seres estáticos y en apariencia indiferentes que, sin embargo, parecen contener todo el horror de una amenaza oscura e inminente. Yo sabía que mi tormento iba a terminar. Mi tormento se llamaba Laura. Existía ese deleznable periodo de sus ausencias, cuando yo deambulaba por los corredores, cámaras y bodegas de la casa, imaginando con delectación insana su risa, sus gestos, sus caricias, los detalles más nimios y más atroces desde sus maniobras eróticas prodigadas a otros hombres. Afortunadamente, este atardecer despreciable ella había precipitado, de improviso, al final, cuando aún no había cerrado la noche, desde la ventana de mi dormitorio la vi avanzar de regreso. Bajé con la caja, me acerqué a la mesa para depositar sobre ella la maldición y miré directamente a los ojos de Laura, al fondo del infinito de sus pupilas claras, con amor, es cierto, con amor, presintiendo que aquella mirada era, si una despedida amarga. Ella seguramente lo comprendió, porque su piel palideció de pronto. Un perro perdido estremeció el frío de la noche con un aullido de muerte. Yo coloqué la caja delante de ella sobre la mesa y le dije: «Es para ti, ábrela». Laura adelantó su mano cerúlea hacia el cofre. Sus dedos tocaron la tapa de madera para levantarla, quizás sorprendida, expectante sin duda. Al principio no ocurrió nada, salvo que el silencio del mundo se hizo más intenso, excepto que desde el fondo de la caja pareció escucharse un sonido errático, como un murmullo lejano, muy lejano, agudo e hiriente. Un sonido que fue en aumento, que creció terrible y espantoso, imponderablemente helado e incisivo. Provenía de un abismo insondable, la suma de cientos o miles de lamentos infantiles que no eran exactamente humanos, que no se podía decir qué eran, salvo que aniquilaban todo cuanto produce calor en la tierra. A la mañana siguiente, a las 10, la criada que se ocupaba de limpiar el polvo de la biblioteca los encontró. El rigor mortis acentuaba lo macabro de la escena. Laura permanecía con los ojos desorbitados por el horror recostada sobre el respaldo del sillón, su mano derecha reposaba aún en la tapa de la caja. Yo estaba de rodillas junto a ella, abrazado con desesperación a su cuerpo. Nuestros rostros, cuya piel ha adquirido una siniestra tonalidad cenicienta, mostraban un atroz envejecimiento súbito. Nuestro cabello, blanco y erizado, aún permanecía así por el terror. Sé que me queda poco tiempo. Estoy escribiendo esta confesión porque siento la obligación de explicar al mundo el horror de mi metamorfosis. Todo comenzó hace una semana, cuando encontré un maniquí sin brazos y lo coloqué en un rincón de mi chalet aislado, a 10 kilómetros de la ciudad. El primer indicio fue una respiración agitada que parecía nacer de la pared contigua, un misterioso palpitar que desafiaba toda lógica. Una noche, el maniquí ya no estaba en el armario. Instantes después, hubo un grito mortal. Me lancé fuera y vi a una mujer convulsionándose en la puerta. De pronto, una sombra se separó de ella y desapareció. La mujer había quedado inmóvil, pétrea, sin sangrar, con un brazo faltante. Era otro maniquí. 10 días después, el horror se hizo personal. Estaba en casa con Maribel, una mujer preciosa, cuando la vi desplomarse. Sus delicados ojos brillaron de una forma especial. Eran inclasificables, pura luz, puro color removido. En ese momento, una masa informe, una especie de nubosidad de viscosidad repulsiva, se desprendió de ella. Lo único concreto que se distinguía eran esos ojos, ojos sangrantes, ojos de tortura insoportable. Cuando la nube se fue, Maribel era ahora un maniquí sin vida. Me di cuenta.
Las personas que se acercaban a mi casa se transformaban. Mi amigo Julián no tardó en acudir a mi llamada de auxilio. Cuando abrió la puerta y sonrió, sus ojos brillaron despidiendo llamaradas. No pude acercarme a él antes de que muriera y se convirtiera en otro maniquí inanimado, amputado de una pierna como si fuera una pieza de ajedrez. Ahora estoy atrapado. Cuento hasta 12 maniquíes rodeando la casa, un cerco mortal. Su único signo de vida es un jadeo escalofriante, impulsado desde un más allá insondable. La comunicación con el exterior está rota. Al intentar escapar, una pared de maniquíes se interponía en mi camino. Escuché un sonido gutural y la voz sensual de Maribel formó en el aire. Falta poco. Te necesito, a ti, ¿no lo deseas? Comprendí la verdad. Yo también pertenecía a esa cosa. En las últimas horas los maniquíes han entrado en la casa. Maribel ha revivido para mí, para mi placer, pero sus ojos no son humanos. Nos amamos rodeados por una cohorte infernal que aúlla y danza. Ella me explicó mi transformación. Dentro de pocos, casi como ellos, seré yo quien albergue en mi seno esa repugnancia, relevando en secuencia repetida a otros seres. A mí me eligió yo. Mis ojos también serán sanguinolentos, de luz. Escribo esto mientras me convierto, Yacintar, solo regodeándome el horror presente para no pensar en la inexistencia de futuro. Corría el siglo XV. La plaza de la villa, vibrante de gente, olía a cuero curtido y a carne asada, pero su corazón era la catedral. Se alzaba, majestuosa y sombría, con torres que perforaban las nubes, una mole de piedra que contenía todo el miedo y la fe de la comarca. El maestro de obras, un hombre llamado Anselmo, era el alma de aquella piedra. Había trabajado en la catedral durante más de 20 años. Un día, una delegación de clérigos encabezada por el arcipreste Don Lope le comunicó un encargo que se convertiría en su perdición. La construcción de una nueva capilla en el ábside dedicada a San Justo, el mártir. Anselmo era un hombre de gran ingenio, pero de un temperamento melancólico. Se encerró en el trabajo. A su lado, su aprendiz, un joven llamado Esteban, lo observaba con devoción. Anselmo le preguntó a Esteban un atardecer: ¿por qué no quieres ayuda? ¿Llevas casi 6 meses sin salir de aquí? Porque el arte se crea en soledad, muchacho, respondió Anselmo. El mártir me dicta la forma, y solo en el silencio se puede ir a la piedra. La capilla avanzó a un ritmo inverosímil. Cuando las paredes estuvieron terminadas, Anselmo comenzó la techumbre. Era una bóveda nervada de una complejidad asombrosa. De día, Anselmo trabajaba sobre el andamio, pero de noche las herramientas parecían moverse solas. A menudo, Esteban escuchaba un ruido seco, un sonido de cincel contra piedra que no cesaba hasta el amanecer. Un día, el obispo visitó la obra, subió al andamio y se quedó mudo de asombro. La capilla era una maravilla. El obispo, extasiado, exclamó: «Maestro Anselmo, es una obra de arte». Pero esa figura en el centro de la bóveda, ¿qué representa? Es un rostro atormentado, parece el mismo diablo. La figura en la clave de la bóveda no era San Justo, era el rostro de Anselmo, ojeroso, consumido, la boca abierta en un grito silencioso. No es el diablo, ilustrísima, dijo Anselmo con la voz ahuecada. ¿Es el sufrimiento de un hombre que se niega a delegar su obra? El obispo, desconcertado por la extraña respuesta, ordenó que la figura fuera cubierta con pan de oro. Anselmo, sin protestar, cubrió su propio rostro con el metal precioso. Esa noche, Esteban se quedó espiando en el templo. Desde su escondite vio una sombra moverse en el ábside. Era una silueta oscura y alta que parecía flotar sobre el andamio. El sonido del cincel resonó en el silencio de la catedral. Aterrado, Esteban huyó sin mirar hacia arriba. Al día siguiente, cuando los clérigos llegaron a la capilla, el andamio estaba vacío. ¿Dónde está el maestro Anselmo?, preguntó don Lope. El obispo, que lo había visto todo, no respondió. En el centro de la bóveda, la figura cubierta de oro había cambiado. Debajo de la lámina brillante, el rostro de Anselmo se había transformado. Ahora la boca se había cerrado en una mueca de paz, y junto a él una nueva figura había sido tallada en la piedra. Una minúscula gárgola. Era Estera, su aprendiz, que ahora sostenía en sus manos, diminutas, las herramientas del maestro. El obispo,
que había comprendido la verdad del arte y el sacrificio, ordenó que nadie volviera a tocar la capilla. El maestro Anselmo había dado su vida a la piedra para que la obra fuera perfecta.